Muy bien, hemos hablado de la materia y la forma. Quizás alguno de ustedes piense que son elementos que, como no están a simple vista distinguidos, ¿sí? Más que nada hemos hecho un razonamiento para poder distinguirlos, quizás mm, haya todavía algunas dudas sobre la existencia de estos coprincipios en toda sustancia. ¿Eh? Pero Aristóteles se encarga de dar algunos ejemplos, ¿sí? y demostrar prácticamente cómo se pueden distinguir la materia y la forma, ¿sí? Cómo uno puede reconocer estos dos coprincipios en todas las cosas materiales. ¿Sí? Y lo muestra a partir de la experiencia que tenemos del cambio en la realidad. A través de la experiencia del cambio podemos darnos cuenta de que las cosas no son solo materia, que también tienen un principio formal. Y Aristóteles distingue dos tipos de cambio, el cambio accidental y el cambio substancial. Recuerden que el tema del cambio es uno de los temas que obsesionó a la filosofía anterior a Sócrates, a los presocráticos. ¿Sí? El tema del cambio, las estaciones, del movimiento de las cosas materiales. Aristóteles vuelve sobre este tema, pero le da una solución nueva. Hay dos tipos de cambio, ¿sí? El cambio accidental y el cambio substancial. A ver, si una persona, por ejemplo, un niño, ¿sí? crece de tamaño y se vuelve adulto, ese niño sigue siendo la misma persona, vamos a decir así, en el punto o en el término inicial, cuando era pequeño, y luego cuando ya es adulto, en el término final, sigue siendo la misma persona. Otro ejemplo, un fruto, para no tomar siempre casos de personas, sino también podemos tomar de la naturaleza, un fruto que madura, supongamos una manzana que es de color verde, luego madura y se torna roja. En el término inicial tengo una manzana verde, en el término final tengo una manzana roja, ¿sí? Y transcurrió un tiempo. Sigue siendo la misma manzana, lo que pasa es que ha variado, ¿sí? Ha crecido de tamaño, ha variado su color, pero en el término inicial, el término final, tengo la misma manzana. ¿Sí? Podemos tomar ejemplos de cosas también inertes, ¿sí? La erosión de una montaña por acción del viento, ¿sí? Sigue siendo la misma montaña, simplemente ha quizás sido erosionada por la acción del viento y se ha transformado un poco, pero sigue siendo lo mismo. En términos aristotélicos, en estos cambios que estoy relatando, se conserva la sustancia, solamente que esta sustancia sufre una serie de transformaciones. Es decir, es la misma sustancia que cambia en algunos aspectos. Estos aspectos Aristóteles los denomina con un nombre técnico también, accidentes. ¿Ok? Hay que borrarse, como pasa con otros términos de la filosofía, hay que borrarse lo que habitualmente entendemos por estos términos. Un accidente en el habla cotidiana y vulgar de todos los días, ya sabemos lo que es, ¿sí? Un accidente de tránsito, un accidente doméstico. Acá accidente no es eso, ¿sí? Accidente es un aspecto de la sustancia, ¿sí? Lo que le sucede a la sustancia etimológicamente, porque el verbo accidit en latín significa suceder. Entonces, lo que le sucede a la manzana es que es verde y luego le sucede que es roja. Ha cambiado el accidente color. ¿Sí? Hay otros accidentes. Los colores son accidentes, pero también el tamaño, por ejemplo, el caso del niño que se vuelve adulto, ¿ya? Que llamamos cantidad, accidente cantidad. También la relación, si algo puede estar a la izquierda, a la derecha, pero seguir siendo la misma sustancia, ¿sí? U otro tipo de relaciones, ¿no? Alguien puede tener un hijo y sigue siendo él mismo, solamente que adquirió una relación nueva. Y así con muchos cambios accidentales, ¿sí? Estos son cambios accidentales, es decir, cambios que no afectan a la substancia. ¿Ok?
Después hay otro tipo de transformaciones. Porque una cosa es que un árbol pierda sus hojas en invierno y las recupere en primavera. Eso evidentemente es un cambio accidental. El árbol sigue existiendo, ¿sí? Pero otra cosa es que el árbol muera o que la montaña se destruya. Porque no es que fue la acción del viento, sino que quizás hubo un terremoto o lo que sea. Es decir, la corrupción de la sustancia. Corrupción no tiene un sentido político acá. Corrupción significa la destrucción de esa sustancia. Ahí tenemos otro tipo de cambio. Y lo mismo ocurre en la generación de una sustancia. No tenemos árbol y resulta que ahora sí hay árbol, porque se generó por obra de la reproducción. O no teníamos montaña, hubo un plegamiento y resulta que surgió una cadena montañosa. Entonces ahí en estos casos no son meros cambios accidentales, son cambios que generan o que corrompen una sustancia, que la generan o la destruyen. ¿Sí? Si un árbol se quema, entonces ya no tengo árbol, lo que tengo es ceniza, humo. Tengo otra sustancia distinta. En el término inicial tenía un árbol, pero ahora tengo ceniza, por ejemplo, es otra sustancia. Esto se llama cambio substancial. Entonces tenemos dos tipos de cambio, el accidental y el substancial. ¿Okay? En el cambio accidental, cuando alguien, por ejemplo, pierde el pelo, pero sigue siendo la misma persona, ¿sí? Crece de tamaño, o los ejemplos que hemos estado dando, seguramente ustedes del ámbito biológico pueden pensar en muchos cambios accidentales, ¿sí? Por ejemplo, sí, la aparición de alguna característica en algún órgano del cuerpo. ¿Sí? En estos cambios accidentales, la sustancia no cambia. En términos aristotélicos, la sustancia es el sujeto del cambio. O sea, en el término inicial tenemos a Hernán con pelo, porque tenía 20 años, y ahora tiene 46 años y no tiene pelo. Es la misma sustancia, soy yo. ¿Sí? Antes tenía pelo, ahora no. Entonces, ¿qué pasó? Que la sustancia que yo soy es lo que cambia, es el sujeto del cambio, que significa es lo que soporta el cambio, es lo que está en el término inicial y en el término final, lo que está debajo del cambio. ¿Okay? Cambia el pelo o cambia otra cosa, pero lo que está debajo siempre es la sustancia. Piénsenlo en términos físicos, ¿sí? Si uno, seguramente la clase próxima a escribir esto en la pizarra también con un dibujo, ¿sí? Pero uno podría decir, bueno, tengo debajo la sustancia, el árbol, simplemente ha perdido algunas hojas o ha ganado, ¿sí? Pero lo que soporta el cambio, el sujeto del cambio es el árbol. Es lo que sujeta las hojas que antes estaban y ahora no están, o viceversa. Se llama sujeto del cambio. Esto es el cambio accidental. En ese caso, en el cambio accidental, cambio en accidente, la sustancia no. ¿Okay? Y en el cambio sustancial, ¿cuál es el sujeto del cambio? ¿Cuál es el elemento que soporta el cambio? Si un árbol se quema, en el término inicial tengo árbol, en el término final no, tengo ceniza, humo. ¿Qué es lo que hay en común entre el término inicial y el término final? Hay un sujeto del cambio, algo que cambió y que permaneció debajo de ese cambio, como pasaba en el accidental. Aquí, para resolver este tema, que Aristóteles pretende resolver, primero hay que preguntarse si un cambio sustancial necesita de un sujeto, porque quizás no lo necesite. Supongamos, si uno pensara que el hecho de que se queme un árbol, ¿sí?, implica que en el término inicial tengo un árbol y que luego el árbol desapareció completamente, se redujo a la nada. La nada significa la ausencia de ser. Y entonces la ceniza o el humo surgieron de la nada, quizás por un acto de creación de Dios, que envió, ¿sí?, un rayo, supongamos, hizo que haya ahora ceniza. ¿Sí? Si uno piensa así, bueno, entonces, claro, no hace falta que haya un sujeto del cambio.
La sustancia se destruyó, se redujo a la nada y de la nada surgió la nueva sustancia. Ahí no necesito sujeto del cambio, pero hay que preguntarse, ¿los cambios sustanciales son así? Es decir, ¿la ceniza fue creada de la nada? ¿O la ceniza proviene del árbol? Porque si proviene del árbol, entonces lo que hubo fue un cambio, hubo algo que cambió. Que antes era árbol y ahora es ceniza. Pero no es que desapareció completamente una sustancia y apareció otra de la nada, sino que algún elemento de la sustancia quedó y luego pasó a conformar otra sustancia. Entonces Aristóteles dice, claro, esto es lo que pasó. El humo, la ceniza, vienen del árbol. Si vienen del árbol, algo del árbol permaneció. No permaneció aquello que lo hacía árbol, porque resulta que si tengo un árbol y ahora tengo ceniza, tengo otra sustancia. Entonces aquello que hace que sea árbol o aquello que hace que algo sea ceniza, humo, eso sí ha cambiado. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Lo vimos en el video anterior, forma. La forma ha cambiado. Pero evidentemente algo se ha mantenido. ¿Y qué es lo que se ha mantenido? Su materia. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho del principio físico, de lo físico, sí? Ninguna materia se pierde, toda se transforma. Y esto ya lo supo Aristóteles. La materia no se pierde, la materia recibe distintas formas. Es evidente, por tanto, que las cosas están constituidas por estos dos coprincipios. Lo vemos en el cambio sustancial. Está bastante claro, ¿sí?, que en un cambio sustancial hay algo que permanece y algo que cambia. La sustancia deja de ser lo que es porque pierde su forma, pero no pierde su materia. Esa materia recibe una nueva forma luego del proceso. ¿Ya? Y así como damos ejemplos de quema de árboles, ¿ok?, podríamos dar ejemplos de la muerte de cualquier ser vivo o incluso también de la corrupción de cualquier sustancia inerte, que se destruye y da lugar a una nueva sustancia. Se pierde la forma, pero la materia se conserva. Con respecto a los cambios accidentales, ¿sí?, los cambios accidentales pueden ser muchos. Yo hablé de un cambio de color, un cambio de la cantidad, volviendo un poquito atrás, ¿no? Son 9 los accidentes. 9 los accidentes que le pueden ocurrir a la sustancia, ¿sí? En el próximo video vamos a ver cuáles son esos 9 accidentes. ¿Está bien? Pero quería, por lo menos en este video corto, darles un argumento bastante sólido de cómo se pueden distinguir estos dos coprincipios de forma y materia en una sustancia, porque son el pilar de la filosofía aristotélica. Muy bien, nos vemos en un próximo video. Gracias.